Nuestros amados hermanos en el Señor Jesucristo, en esta mañana damos gracias a nuestro Dios porque le ha placido reunirnos para adorarle, servirle, amarle y glorificarle en este culto de adoración. Comencemos nuestro culto orando al Señor. Amado Dios, que eres nuestro Rey y nuestro Padre, en esta mañana tú has reunido a tu pueblo para que rindamos el culto de adoración. Señor Dios de los cielos, santo, sublime, eterno y majestuoso, recibe nuestra adoración, recibe este culto de alabanza, recibe nuestra exaltación, recibe nuestro gozo de estar en tu presencia. Que cada uno de los elementos del culto que en esta mañana vamos a celebrar suban con olor fragante a ti. Que como hijos de Dios estemos expuestos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para presentar un culto de honra, gloria y alabanza, con mucho gozo, con mucha alegría, como corresponde a las iglesias del Señor, porque tú nos ordenas estar siempre gozosos. Pero el estar en gozo no implica estar desordenados, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso nuestro culto debe ser ordenado, gobernado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque el Señor dice que tú buscas adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad. Esta mañana venimos a ti para celebrar el culto en espíritu y en verdad. El espíritu guiados no por nuestras emociones, no por nuestra carnalidad, no por nuestras intenciones, sino gobernados por el Espíritu Santo, haciendo lo que el Espíritu Santo ha determinado para el culto al Señor. El marco regulador que tiene la iglesia para adorarte. ¿Qué está expuesto en tu palabra? Y tu palabra es la verdad. Por eso te adoramos en espíritu y en verdad. Y uno de los elementos del culto, tu palabra nos dice que parte de nuestra reverencia es acercándonos con reconocimiento de nuestro pecado. Esta mañana, Señor, reconocemos que hemos pecado delante de ti, que hemos hecho lo malo, que no merecemos estar aquí, ni merecemos ser llamados tus hijos, pero por tu gracia nos has dado la redención, el perdón de los pecados, y nos has dado el perdón judicial, pero también nosotros continuamos pecando y necesitamos de ese perdón relacional. La palabra que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es fiel y es justo, Él perdona nuestros pecados, pero no solamente se limita a perdonarnos, sino a limpiarnos de toda iniquidad. Aquí estamos, Señor. Por el perdón de tus pecados, aquí estamos para seguir siendo limpiados por la sangre del Cordero, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios que fluye. Gracias, Señor, por permitirnos venir con manos limpias y corazón puro para celebrar un culto que sea santo y agradable a ti. Escucha, oh Dios mío, nuestras oraciones. Inclina tu oído y escucha nuestro clamor. Recibe nuestras alabanzas, nuestros himnos, salmos y cánticos espirituales. Oh Señor, recibe nuestras acciones de gracias a través de las ofrendas y los diezmos que tu pueblo con gozo presentamos delante de ti. Oh Señor, condúcenos a escuchar atentamente tu palabra, porque tu palabra es el centro de nuestro culto. Tu palabra es verbal y tu palabra es encarnada. Tu palabra es Cristo Jesús. Por eso honramos a Cristo en este culto y honramos la palabra. Y que la predicación de la palabra sea excelsa, Señor. Asiste a nuestro amado hermano, el pastor Noel Ángel, para que seas tú hablando a tu iglesia por medio de él, para edificarnos,
para consolarnos, para corregirnos, para estimularnos a la fe, al amor y a las buenas obras. Señor Dios, a través de esta oración nos disponemos en tus manos de amor. Ora en este tu pueblo para que este santo culto sea agradable a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, traigamos al Señor himnos de gloria y alabanza. Y les invito a que vayamos al himno 166. El himno 166 exalta uno de los hermosos, porque todos los atributos del Señor son hermosos, uno de los hermosos atributos del Señor, una de las perfecciones del Señor. Sabemos que nuestro Señor es perfecto y a través de este himno glorificamos a nuestro Señor en la maravilla de su gran amor. Señor Dios, nos maravillamos en tu amor. Cuán amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios. Cuán grande amor nos ha dado el Hijo al entregarse por nosotros para darnos redención. Cuán grande amor ha tenido el Espíritu Santo con nosotros para establecer en nosotros tabernáculo de amor. Y en esta mañana, al Dios de amor, toda la gloria, la alabanza y el poder y todo nuestro amor derramado para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Siento que
Tú moriste por nosotros para traernos a tu presencia y hacernos siervos de la alabanza de tu gloria. Por eso, ante la hermosa salvación, ante la gracia derramada abundantemente en nuestras vidas, la única respuesta que tenemos para darte es: a tu nombre toda la gloria. Y el himno 338, Señor, nos conduce a los hermanos de la fe, a los redimidos, a dar a su nombre toda la gloria. Himno 338, hermanos, a su nombre gloria. Del Señor produce fruto en nosotros, y aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados pasamos a vida nueva, vida de Dios, vida buena y vida eterna. Aquellos que estábamos separados de Dios, separados, no sencillamente apartados, sino separados de Dios por causa de nuestra pecaminosidad, de nuestro pecado. Ahora hemos sido reconciliados con Dios en Cristo Jesús y venimos a ser hijos de Dios, unidos en la mayor unión, en la común unión íntima con Cristo. Y todo esto tiene un propósito, tiene un objetivo: el servir a nuestro Señor. De la misma manera como Cristo sirvió al Padre y sirvió a la iglesia con un servicio de magnífica entrega, con un servicio de supremo despojo de sí mismo, con una consagración única, con un sacrificio único. Asimismo, tu iglesia, hoy queremos consagrarnos a ti, Señor, en servicio de adoración, de alabanza, de obediencia, de exaltación y de proclamación del Evangelio. El himno 224, mi Señor, lo dirigimos hoy a ti para suprema adoración, en consagración. 224, al Cristo vivo sirvo, Señor, recíbelo como alabanza de tu pueblo, en nombre de Jesús. Amén, amén. Su mano tierna
Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. En todo el mundo entero contemplo su amor. Al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida ya no está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. Regocijar cristianos con himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza en el mundo pecador. Hay otro tan amable como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Yo sé que viviendo está por mí. Vive mi corazón. Amén, Señor. Vivimos en Cristo, nos movemos en Cristo. Gracias, Señor, porque tu redención es perfecta, es completa. Y hoy queremos alabarte porque ya no estamos junto a Cristo. Ya no vamos del lado de Cristo. Ahora estamos en Cristo, dentro de Cristo. Somos de Él, pertenecemos a Él y Él nos lleva dentro de sí. Por eso cantamos el himno 368, perdón, 366, en Jesucristo, en Jesucristo. Estamos en Cristo Jesús. Les pido perdón, hermanos, mis equivocaciones. 366, en Jesucristo.
suprema reverencia y adoración al Señor, vamos a hacer lectura pública de la palabra de Dios. En esta mañana, y conforme a nuestra lectura secuencial, estaremos leyendo el Éxodo 21, el capítulo 21 del libro del Éxodo, para lo cual nuestro hermano Juan Darío nos dirige en esta lectura. Leemos para la gloria de Dios. Estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo o hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da la mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar: yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces. Luego lo llevará a una puerta, o al marco de una puerta, y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Si el amo no toma a la muchacha como mujer, por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación ni vestido. Si no le provee estas 3 cosas, la mujer podrá irse sin que se le pague nada por ella. El que hiera a otro hermano, el que hiera a otro y lo mate, será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designare. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con el puño, y el herido no muere, pero se ve obligado a aguantar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Si alguien golpea con un palo a su esclava o a su esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de uno o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado, porque el esclavo era de su propiedad. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponde. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo saca, en compensación por el ojo, los pondrá en libertad. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, en compensación por el diente, los pondrá en libertad. Si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará al toro a pedradas y no se comerá su carne. En tal caso no será responsable el dueño del toro. Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas. Si llega a matar a un hombre o a una mujer, si su dueño sabía de la costumbre del toro, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. Si a cambio de su vida se le exige algún pago, deberá pagarlo.
Esta misma ley se aplicará en caso de que el toro cornee a un muchacho o a una muchacha. Si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedreado. Si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa, y llega a caerse en él un buey o un asno, el dueño del pozo indemnizará al dueño del animal y podrá quedarse con el animal muerto. Si un toro cornea a otro toro y el toro corneado muere, se venderá el toro vivo y los dos dueños se repartirán por partes iguales el dinero y el animal muerto. Si el toro tenía la maña de cornear y su dueño le conocía esta maña, pero no lo mantuvo amarrado, tendrá que pagar por el animal muerto con un animal vivo, pero podrá quedarse con el animal muerto. Amén. Les anuncio que para el capítulo 22 se le ha designado al hermano Carlos Mario, capítulo 23 el hermano Mauricio Gómez, capítulo 24 el hermano Rafael Gómez, capítulo 25 el hermano Mateo Gómez, capítulo 26 el hermano Pierre y el capítulo 27 Mauricio Rodríguez. Estas son las delegaciones para las próximas lecturas de la palabra. En esta mañana también, como es costumbre en nuestra iglesia, oraremos por las iglesias hermanas. En esta ocasión le pido el favor al hermano Rafael Gómez orar por el Seminario Reformado Latinoamericano, por sus estudiantes, profesores, administrativos, por la fundación, los patrocinadores, y orar especialmente por la Convención Teológica junio 22 al 24. Y yo estaré orando por nuestra hermana Iglesia Bautista Reformada de la ciudad de Girón, en Santander. Y nuestro hermano pastor que nos acompaña, el pastor Noel Ángel. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y te damos gracia. En este momento queremos clamar, Señor, por el Seminario Reformado Latinoamericano. Damos gracias porque tú has usado esta institución, Señor, para capacitar hombres para la predicación de tu palabra, capacitándolo en un correcto entendimiento de tu palabra, Señor. No solamente en la información, sino en la aplicación, donde moldea nuestro carácter, Señor, nuestra actitud. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos por esta institución, Padre, por estos hombres que trabajan conjuntamente con la institución, con la directiva, Señor, las personas que aportan a este seminario para que esto sea posible año tras año, Señor. Te damos gloria, Señor, por este tiempo que tú has permitido que este seminario esté en pie, Señor, capacitando, Señor, a personas para expandir tu reino aquí en la tierra, Padre. Pedimos que tú le des la sabiduría, Señor, a estos hombres que ministran esta institución, Padre, de la capacidad de cada día, en primer lugar, buscarte a ti, porque sabemos que todo lo que están haciendo es para tu honra y para tu gloria, Padre. También te pido por los estudiantes, Padre, ayúdanos a solamente no tener información, solamente, Señor, a tener un conocimiento vano, sino que podamos aplicar este conocimiento que adquirimos, Señor, podamos aplicarlo en nuestra vida, podamos expandir tu reino aquí en la tierra, Padre. Que tú pongas un corazón ardiente en nosotros de salir a predicar el Evangelio. Que tú pongas un corazón ardiente, Señor, en nuestro corazón, una pasión por tu palabra, Padre. Ponemos el seminario en tus manos cada día, Padre, porque sabemos que sin ti no se sustentaría, Señor. Y te damos gracias por él, te damos gracias por la persona que hace sus donaciones para que este seminario se mantenga, que sigue proveyendo, Señor, cada día, guarda sus familias, guarda sus trabajos, guarda sus ministerios, Padre. Y te glorificamos por esta institución que ha sido de bendición, no solamente a nosotros como estudiantes, sino a muchas iglesias aquí en Medellín y alrededor del mundo, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y al mismo tiempo queremos orar por la convención que tendremos, Señor, este mediado de año, en junio, si el Señor lo permite, y tú lo permites, Padre, para que sea tú, Padre, capacitando a estos hombres que van a exponer la palabra, que tu Espíritu Santo sea dirigiéndolo, Padre, y puedan exponer fielmente tu palabra, que tu pueblo pueda ser edificado, Padre, y que también las almas puedan ser transformadas por tu Espíritu Santo al escuchar estas palabras, Señor. Te presentamos desde ya esta maravillosa actividad que se va a tener, Padre, que podamos darte la gloria y la honra, Señor, en esta actividad, Señor. Sé tú
capacitando a estas personas, que tu Espíritu Santo sea guiando en el camino correcto, estos pastores que van a tener parte en la exposición y aquellos que vamos a asistir, Señor, que podamos ir con un corazón alegre, gozoso y con la intención, Padre, de aprender tu palabra y sobre todo de aplicar tu palabra, Señor. Ponemos esta convención en tus manos, Señor, junto con el seminario, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gloria. Amén. Amén. De la misma manera, Señor, clamamos por aquellos hermanos que de la iglesia pones tú en su corazón el asistir a este seminario, que estás proveyendo el tiempo, los recursos y sobre todo ese deseo de ser edificados en la Santísima Fe. Amado Señor, también ponemos delante de ti la hermosa iglesia bautista reformada de Girón. Señor, te ha placido plantar en esta ciudad, en este municipio de Santander, una iglesia de la Reforma, una iglesia centrada en tu palabra, un pastor que enseña la palabra. Por eso oramos a ti, Señor. Sea tu presencia en ellos, sea su caminar en ti, que cada día ellos sean más edificados en la Santísima Fe, que la palabra corra y sea glorificada en tu iglesia bautista reformada de Girón. Amado Padre, que tú te sigas revelando de una manera especial, particular, salvífica, para que allí también se gocen en la salvación que da el Señor. Oramos, Padre, para que todos los hermanos juntos en unidad caminen el camino del Señor y avancen el reino de Dios en el municipio de Girón, en sus hogares, en sus familias, pero sobre todo en sus vidas personales. Clamamos por la vida del pastor Noel Ángel, quien hoy nos acompaña, para que tu gracia abunde en él. Como dice el Señor Jesucristo, que Él vino a darnos gracia sobre gracia, y de su plenitud tomamos todos, así sea, sobre el amado hermano Noel Ángel, su esposita, su bebé y los hijos que tú tengas por delante para esta hermosa familia. Oramos que tú siempre le bendigas con tu presencia, con tu amor, con tu paz, con tu provisión, que le bendigas con el vigor y el denuedo para predicar el Evangelio, que le bendigas con la paternidad y el don de ser esposo como Cristo es esposo de la iglesia. Asiste, Señor, a esta iglesia para que sea un instrumento de tu gloria y de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ahora vamos a la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. La palabra del Señor dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Amén. El que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien enseña. Yo les hago una pregunta. Hermanos, ¿dónde reciben ustedes la palabra de Dios? La enseñanza de la palabra de Dios. ¿Quién está impartiendo en sus vidas la palabra de Dios? El versículo 5, y el Señor está hablando en el texto acerca de la ayuda mutua, del amor a los hermanos, de la restauración, de la ayuda al hermano, del compartir, del dar. El versículo 5 dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cada uno debe tener responsabilidad con lo que le corresponde en la iglesia. Y el versículo 7 dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cuando tú estás cosechando en la iglesia, debes saber que sí, estás compartiendo tus bienes con aquellos hermanos a quienes nos están impartiendo la enseñanza. Entonces, amados hermanos, no estamos ofrendando en vano. Y estamos sembrando en el reino de Dios para la gloria de Dios. Y Dios no puede ser burlado.
Aquellos que dicen que no, que ya es que eso del diezmo, de la ofrenda, que eso ya pasó, que eso era para la ley, ya estamos en la gracia, que ahora podemos hacer lo que se nos dé la gana. Yo no he visto en donde el Señor Jesús dice, ya no vuelvan a diezmar. Hagan lo que quieran. La plata es de ustedes. Del resto de las cosas yo me encargo. Pero ustedes hagan con la plata lo que quieran. No, Señor. Si en el antiguo pacto el Señor gobernaba las finanzas de su pueblo, ¿cuánto más en la iglesia? En los redimidos. La iglesia tiene la responsabilidad, como lo dice el versículo 5, y la iglesia debe compartir todo lo bueno con sus hermanos que les enseñamos. Hermanos, vamos a tomar la ofrenda y vamos a llamar a nuestro hermano Pastor Noel Ángel. Toma la ofrenda, hermano. Y vamos a llamar al Pastor Noel Ángel para que él va a ser el pastor predicador en esta mañana. El Señor lo ha traído, es una bendición. Viene de visita a nuestra ciudad y él nos ha privilegiado con su presencia y su enseñanza aquí. Sabemos que él es un hombre dedicado, diligente en la palabra de Dios, y sus enseñanzas siempre han sido enseñanzas muy, muy oportunas. Hermano, ven para acá, por favor. Para quienes no lo recuerdan, bienvenido, hermano. Para quienes no lo recuerdan o no lo conocían, él es el pastor Noel Ángel Castro, un jovencito, pelado, pero es pastor, él es pastor. Sí. Él es pastor, su esposita y su bebé. Él ha estado en este púlpito, nos ha bendecido muchas veces con la palabra de Dios. Hemos sido muy bendecidos y hemos juzgado la palabra de Dios, que el hermano nos trae como correcta, sin desviarse a derecha ni a izquierda. Entonces, hermano, bienvenido, muchas gracias. Vamos a orar por la ofrenda y luego oramos por ti. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendice esta ofrenda que tu pueblo con alegría, con gozo da para ti. Que tu gracia sea sobre cada familia, sobre cada dador alegre, y que tu gracia sea sobre la administración de los recursos de la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Y Padre, qué privilegio tener a nuestro hermano. Oramos porque tú has puesto en él una palabra puntual para tu iglesia. Él no viene a hablar sus palabras, ni él viene a hablar algo que yo le haya dicho que hable, o algún hermano le haya dicho ven y habla esto. Hoy tú hablas por el texto bíblico. Señor Dios, abre nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón para escuchar atentamente y ser edificados por tu palabra. Para aquellos que aún no han conocido la gracia del Evangelio, que hoy por la palabra que nuestro hermano nos trae, las personas puedan escuchar la voz de Dios, creer a la voz de Dios, someterse a la voz de Dios y recibir la gracia salvífica para venir a la fe y al arrepentimiento. Y Señor, controla este lugar en tus manos, bendice a nuestro hermano, en nombre de Jesús. Amén. Hermano, es tu púlpito, estás delante de la iglesia, delante del Señor, delante de la iglesia. Iglesia, gracia y paz, Dios les bendiga. Amén. Les manda saludos nuestra iglesia local, toda la membresía y congregantes allá en Girón. Bueno, vamos a Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Vamos a titular esa enseñanza así: la mansedumbre ante el pecado. La mansedumbre ante el pecado. Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose cada uno a sí mismo. O sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos congregamos para celebrarte en este tu día y para recibir la instrucción de tu palabra. Te rogamos que tu buen espíritu infunda en cada uno de nuestros corazones los frutos de tu espíritu, especialmente la mansedumbre. Abre nuestros ojos y enséñanos, Señor, por medio de tu palabra, qué significa y cómo practicarla en nuestro diario vivir. Permítenos ser como tú, Señor Jesús, también que tú eres manso y humilde de corazón. En tu nombre, amén. Puedes sentarse. Bueno, hermanos, la mansedumbre ante el pecado. Gálatas 5:22 nos muestra los distintos componentes del fruto del Espíritu. Hace un tiempo atrás, el servidor tuvo el privilegio de presidir una enseñanza aquí que fue sobre el amor a la luz de este texto. Hoy me voy a enfocar en la mansedumbre. Sabemos que son 8: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. 9, son 9 componentes, pero hoy nos vamos a concentrar sobre uno. ¿Sí? Como sea, sepan, estos frutos, o pues este fruto y cada uno de sus componentes proviene del Espíritu Santo. No son resultado de abstinencias, ni de reglamentos, ni de judaizar. Es decir, si guardo el sábado, si guardo las fiestas, si hago esto y lo otro, entonces el Espíritu Santo viene sobre mí o algo así. Este fruto no es resultado de caerse para atrás o de sentir escalofríos en los brazos y temblar. No es resultado de hablar lenguas o glosolías. Aquí dice, es fruto del Espíritu, o sea, es obra del Espíritu Santo esto. Si usted quiere ver una persona llena del Espíritu Santo, lea Gálatas 5:22 y 23. Hoy vamos a ver una de las manifestaciones del Espíritu Santo bíblicas, la mansedumbre. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la mansedumbre, pero vamos a hacer algo particular. Ustedes se dieron cuenta que leí la parte de los componentes y me extendí hasta el 6. Recuerden que la distribución es inspirada por Dios, así que bien hacemos en leer así para darnos en cuenta de la línea de pensamiento que hay. Hoy vamos a ver el papel de la mansedumbre que viene del Espíritu Santo cuando vamos a practicar la disciplina eclesiástica. Porque dense cuenta, Gálatas 6:1 habla de disciplina eclesiástica, pero dense cuenta que se está hablando de eso después de haber hablado de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. O sea, vamos a evidenciar esa conexión que existe. Vamos a estar estudiándola en 2 puntos. En el primer punto vamos a ver su verdadero significado de la mansedumbre. Y el segundo punto vamos a ver su forma más práctica. ¿Listos? Ese primer punto vamos a abarcar del 5:22 hasta parte del 6:1. Bueno, comencemos. Su verdadero significado. Les invito a ser ágiles también en la búsqueda de versículos, porque vamos a verificar que esto es visto en toda la Biblia y no solo en Gálatas. Bueno, la mansedumbre es otra de las virtudes que provienen del Espíritu Santo. Y bíblicamente es gracias a la mansedumbre que los creyentes somos encaminados en la enseñanza bíblica. Anote ese pasaje, Salmo 25:9. Y busquemos este otro, Santiago 1:21. Santiago 1:21. Dice el pastor Santiago: desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada.
ahí mismo en Santiago, miren 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué importante. Recibimos la palabra con mansedumbre y el que es verdaderamente sabio es manso. Bien, entonces gracias a la mansedumbre podemos ser enseñados, evidenciamos la sabiduría que viene de lo alto, que es lo que está hablando Santiago ahí, ¿sí? Por medio de la mansedumbre somos considerados con nuestro prójimo. Y es más, el término que usa el apóstol Pablo nos muestra que esta mansedumbre está íntimamente relacionada con la humildad y la suavidad de carácter. Ojo con eso. Tristemente, en Colombia a veces se asocia pobreza material con humildad. Nada que ver, nada que ver. Aquí estamos hablando de humildad, asóciala con la suavidad de carácter. Un carácter, ¿sí? La expresión es muy clara, muy sobria, tranquilo. Y estas cualidades quizás están en mayor o menor medida en unos que en otros, pero deben estar en todos los hijos de Dios. Todos debemos ser formados para aprender mansedumbre, porque el fruto del Espíritu es una sola cosa y usted no puede escoger cuál va acorde con su personalidad. Si su merced es una persona impulsiva, iracunda, problemática, también a usted le toca ser manso, aprender mansedumbre. Y si por otro lado su merced es más bien tranquilo, más bien pasivo, introvertido, también le toca aprender mansedumbre, porque es el fruto del Espíritu. Es más, la manifestación, usemos esa expresión de adrede, del Espíritu Santo en la vida es los 9 componentes entre los cuales está la mansedumbre. Entonces no es si queremos, eso se va a fluir, también dicen por ahí. Va a resultar eso en nuestras vidas. No olviden que Dios trabaja en pro de los mansos. Anoten Salmo 76:9. Esos otros versículos, si usted hace devocional familiar, aproveche y léalos en casa con su familia. Los que no alcanzamos a leer hoy, son muchos que tengo por acá. Entonces, hermanos, definitivamente eso es un llamado para todos los cristianos. Miremos Efesios 4:2. 4:2, Efesios. Y despuesito dice el apóstol: les ruego, anden, dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Ven cómo asocian ambas cosas siempre? Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Esto es mansedumbre. La mansedumbre, ¿qué me lleva? A ser humilde, a soportar al hermano, a ser paciente, a guardar la unidad, a no desligarme o amputarme de la iglesia porque ya me ofendieron, me sentí ya enojado, entonces me voy porque yo soy libre en Cristo. Hermano, solícitos en guardar la unidad. Y eso es el resultado de la mansedumbre. ¿Sí? Es un llamado de todos los cristianos. También anote este otro, Tito 3:2. Pero saben, aunque eso viene dentro del fruto del Espíritu, no podemos negar que este fruto necesita madurar. Cada uno de los componentes necesitan madurar. Eso lo vimos con el amor. Hoy viéndolo en la mansedumbre también. ¿Cuál es el mejor lugar para que estos componentes maduren? La iglesia local. Alguno puede decir, el matrimonio. Sí, amén, por supuesto. Pero es que con el matrimonio ya hay un deber de por sí. En cambio, hay algunas personas que dicen, ¿yo por qué tengo que aguantarme a este fulano extraño que no es ni familia mía?
Ya suficiente tengo en mi casa con mi mujer o con este hombre. ¿Ven? Por eso entonces vamos a insistir un poco en que esta manifestación del Espíritu se ve más bien en la relación con la iglesia local. Por supuesto, se ve en el hogar y demás, pero aterricémoslo acá, que ese es el propósito de Pablo. Pablo le está escribiendo acá a iglesias en Galacia que estaban sufriendo de cosas que son todo lo contrario a la mansedumbre, porque les faltaba mansedumbre. A propósito, dense en cuenta que de todos los 9 que menciona, la mansedumbre es el único que él se concentra en hablar. Dice, lean el 6.1 para que recordemos: restáurenle con el espíritu de mansedumbre. ¿Sí? O sea, era el componente que quizás más falta hacía en estas iglesias. Sigamos adelante. ¿Cuál es el antónimo de la mansedumbre? La jactancia, el orgullo, la ira. Todo eso es lo contrario a la mansedumbre. Es más, dice en 1 Pedro 3:15, por medio de la mansedumbre es que podemos hacer defensa de la fe. 2 Timoteo 2:25 también nos dice que vamos a tratar de enseñar a los que se oponen con mansedumbre, por si quizás, ¿se acuerdan? Si Dios les concede que se arrepienten. Entonces la mansedumbre es importante y se refleja también aun cuando compartimos con otros. Por eso es que no necesariamente hay que cortar de una vez las relaciones con las personas, sino al máximo a través de la mansedumbre, ¿sí? Intentar hasta lo sumo, como dice 2 Timoteo 2:25, por si quizás. Bueno, ahora, todo eso suena muy lindo, romántico, pero todas esas descripciones se habían vuelto un mero idealismo en las iglesias de Galacia. Y en muchas iglesias locales pasa que esto suena un bonito mensaje desde el púlpito, que me recuerda a un amigo que tuve hace muchos años, me recuerda a un pastor tal que hasta allá falleció, porque eso aquí en mi iglesia ya no hay, ya eso todo se perdió, imagínense. Hermanos, miren los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de los Gálatas. Miren 5.13 de Gálatas. Dice: solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. ¿Sí? Ahora miren 6.2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. 3. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Miren, esos son los problemas principales en la iglesia de los Gálatas. Se estaban basando en la gracia y en la libertad cristiana para vivir una vida de libertinaje. Estaban corriendo tras sus propios proyectos y pensamientos y se negaban a servir a los hermanos. Sobrellevar las cargas, no, ya para qué más tengo suficiente con lo mío. Ya suficiente, tome su cruz y sígame, ya Señor, ya. Y si toca ayudarle a la cruz, con la cruz a los otros, hermano. Dice, sobrelleven las cargas de los otros. Y algunos no lo estaban haciendo, ¿por qué? Porque se creían ser algo, no siendo nada, le dice Pablo. Impresionante. Entonces, hermanos, ¿por qué esta iglesia estaba actuando así? Estas iglesias. Pablo les estaba diciendo, debido a la indiferencia, debido a que algunos tenían un alto concepto de sí mismos. La mansedumbre nos guarda de tener un alto concepto de nosotros mismos o de tener un concepto de inferioridad. Son dos extremos, hermano. La mansedumbre nos muestra quiénes somos en Cristo y no nos va a dejar ni inflarnos ni tampoco recaer por allá en una especie de depresión o algo así. Bueno, miren esto, es que es irónico, hermano. Estos Gálatas se creían creyentes maduros, maestros espirituales. Recuerden el problema con los judaizantes, se creían más la iglesia de las raíces hebreas, pero no eran mansos.
creían que la manifestación del Espíritu Santo era acatar y cumplir reglamentos, tradiciones. Y no había mansedumbre, antes se mordían. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo de ahorita? Irritándose unos a otros, mordiéndose, vanagloriosos, 5:26. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ustedes que son espirituales, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, 6:1, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, se creían espirituales, o por lo menos estaban andando en esas ideas anticristianas de los judaizantes, pero no estaban interesados en restaurar con mansedumbre a los que habían fallado. Ahora, estas palabras van dirigidas a aquellos hermanos que no habían sido arrastrados por la corriente judaizante, para que tuvieran compasión de los que sí hasta se habían circuncidado algunos. Pero también aplica para otros que habían pecado en otras cosas, algunos que habían aprovechado la libertad cristiana para vivir como les parecía. Entonces, hermanos, seamos un poco más prácticos con este ejemplo. Pensemos esto. ¿Cómo reaccionamos ante la confrontación de nuestro pecado? Cuando a usted se le confronta por su pecado, ¿cómo reacciona? La mansedumbre es la forma correcta de confrontar el pecado de otro. Claro, porque si yo soy manso no me voy a creer más que el otro como para, ¿sí? Voy a aconsejarlo, exhortarlo, pero es porque me siento más que él. Y por otro lado, si alguien viene y nos confronta, también es la verdadera respuesta cuando somos confrontados. Entonces, la mansedumbre es la forma correcta de confrontar y la forma correcta de responder cuando somos confrontados. Leamos Eclesiastés 10:4. Eclesiastés 10:4 dice: no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Una línea que está por allá escondidita, ¿no? La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Usted por qué me dice eso? ¿Usted por qué me está hablando así? ¿Usted no sabe cuántos años tengo yo en el Evangelio? ¿No sabe acaso yo quién soy? No, la mansedumbre hace cesar grandes ofensas, o sea, es la que evita que nos sintamos ofendidos. Y estamos en una generación tan sensible porque tienen un grande concepto de sí mismos. Entonces, hay de decirles algo, hermano. Hasta muchachitos, hijos rebeldes. Y si tú me dices algo a mí, voy a la comisaría. O en la iglesia. No, ya siempre me dicen de esa cosa. Yo sé que estoy mal, pero yo cambio poco a poco. Y si lleva como meses ahí en la misma situación. Comenta John Stott: cuando el que es verdadero hermano recibe la admonición, o sea, la exhortación, lo apreciará. En cambio, el necio se comportará desafiante y lo rechazará. Claro, porque el Hijo de Dios es manso. Entonces, cuando le estamos confrontando, él va a agachar la cabeza y a decir cierto. O quizás va a decir: hermano, no es tan así, entiendo lo que quiere decir. He tenido esta y esta lucha. ¿Sí? Pero va a ser siempre humilde, va a decir: no, usted me está calumniando. Usted está diciendo algo que es una mera impresión, no me juzgue de esa forma. Ahí no hay mansedumbre. El verdadero hermano no va a actuar así, hermanos. ¿Quieren más ejemplos prácticos? ¿Cómo son nuestras mujeres en nuestras iglesias? ¿Son nuestras mujeres ejemplo de sumisión y mansedumbre? ¿O son ejemplo de empoderamiento? Todo lo contrario, ahorita se le pone así, pero es el espíritu de las del mundo. Las mujeres creyentes son mansas. Otro: cuando usted es ofendido o ocurre algo contrario a como lo había planeado, usted es de los que busca reivindicaciones. O sea, busca la manera de arreglar las cosas como dé lugar, o cuando le dicen algo se justifica.
somos de los que dicen no se dejen, ¿sí? De la cultura del no se dejen, la cultura mundanal. Somos de los que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para limpiar nuestro buen nombre. ¿Existen ovejas que pueden dañar a otras ovejas? ¿Cuándo qué? Cuando hay ausencia de mansedumbre. Y eso estaba ocurriendo con los Gálatas. Volvamos para allá. La iglesia de los Gálatas estaba pasando eso, hermano. Una iglesia real, como esta, y como la iglesia de Girón. Pero miren esos 6.1, importante. Hermanos, estaban envidiándose, irritándose, les faltaba mansedumbre, estaban cayendo en la herejía judaizante, y Pablo les dice: hermanos, no desecha la iglesia ni la desacredita, no le dice a ellos de una vez que son una secta, no les dice de una vez que son hijos del diablo, sinagoga de Satanás, no, porque hay esperanza. Hay esperanza, y algunos de esa iglesia eran hijos de Dios, que es más, cuando recibieron la carta, fueron reargüidos por el Espíritu Santo. Esas iglesias se restauraron, y los judaizantes fueron, se piensa, con base en algunas líneas, que los judaizantes fueron excomulgados. Pero las iglesias permanecieron tranquilas. ¿Ve? A pesar de las falencias, hermano. No es que yo ya me voy de esa iglesia porque esa iglesia perdió, es que antes era tan linda, tan amorosa, pero ya no, ya me siento incómodo, como que... No, hermano, manso, jamás hablaría así. Dense cuenta, eso es al final de la carta. Porque Pablo es como si antes de acabar su escrito quiere asegurarse de tratar ese tema que él sabe que había llevado muchos problemas. ¿Cuál debe ser el proceder de un creyente que descubre a uno de sus hermanos dominado por un pecado particular? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué hacemos cuando lo pillamos? Dirían por ahí. Esto tiene una implicación, hermano, porque quiere decir que la mansedumbre tampoco significa hacernos los ciegos. Mansedumbre no es hacernos los ciegos del pecado del otro. No es que yo soy manso y yo por eso no juzgo. No, tampoco están allá. O sea, la mansedumbre no significa hacernos los ciegos ante la falta de los hermanos. Porque ¿qué dice aquí la palabra? Si tú sorprendes a tu hermano, entonces, con espíritu de... ¿Sí? Ok. Pero no dice, si tú eres manso, no juzgues. Eso es lo que se enseña en el posmodernismo, pero la escritura no dice eso, hermano. La mansedumbre no es suspender nuestras facultades críticas. La mansedumbre no es rehusarnos a ejercer discernimiento. Eso por un lado. Y ahora el otro extremo. La mansedumbre tampoco es entonces volvernos los jueces de todo el mundo. Que yo soy manso y yo siempre entonces tengo algo que decirle a los hermanos. Nos constituimos en jueces injustos o a inmiscuirnos en pecados ajenos mientras, ojo, se fracasa en los propios. Porque ¿qué dice la palabra? No sea, al final, no sea que tú también seas tentado. Se supone que el espiritual es el que reprende con mansedumbre, pero es que él ha sido vencedor en sus luchas. No es hipócritamente diciendo, oiga hermano, eso no está mal y él está pero peor. O igual. Bueno, eso es por un lado, hermano. Miren otras preguntas así que creo que son prácticas. ¿Qué se puede pensar del creyente que se dirige a su hermano solo para corregirlo? Sus charlas, cuando conversa, siempre es para algo, para corregir. Y lo hace con amor. Pero siempre hay que corregir algo. O sea, tampoco es hacernos los ciegos, pero tampoco el juez que siempre tiene algo que decirle. ¿Qué se puede pensar del creyente que toma una actitud recalcitrante y chantajista? Que reprende a sus hermanos prácticamente por todo.
No diga, no haga, no toque, no escuche, no vea, no se vista. No. ¿Qué es eso? El mismo legalismo de los Gálatas, que estaban pecando en el legalismo. El que es manso no es legalista. La mansedumbre, ese componente del espíritu, nos protege de judaizar o de ser legalistas. Entonces, hermanos, como sea, cualquiera de esos procederes son formas de alimentar el orgullo personal. Segundo punto, vamos a ver la forma más práctica. Vimos en el primer punto algunos significados, vimos su relación que hay con la humildad, ¿sí? Con la paciencia, con no hacernos los ciegos ante el pecado ajeno, pero tampoco ser jueces injustos, que cuando me confrontan, ahí aparece la mansedumbre, si es que lo somos, y cuando confronto también. Y en esta parte vamos a mirar cómo el apóstol Pablo aterriza esto en la práctica de la iglesia. 6.1 otra vez. Ese texto es como el centro de la enseñanza. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, noten eso. ¿Cómo le dice Pablo? Falta. Uno de ustedes, un miembro de la iglesia, sorprendido. Ojo, son características. Quiere decir que este versículo tiene una interpretación que está limitada. Pero hoy día uno ve que ese versículo lo están aplicando para decir, básicamente, no juzgues. No, hermanos. Pablo, aclaremos, Pablo no está hablando de pecados voluntariosos. Si alguno fuere sorprendido, o sea, ya ahorita voy para allá. No está hablando de pecados voluntariosos. No está hablando de comportamientos reincidentes. El versículo tampoco está hablando de actos que ya fueron censurados por la disciplina eclesiástica. Pablo no está hablando de esto. Pablo tiene en mente transgresiones o faltas que se cometen sin darse cuenta. Dice Robertson, un desliz. Un desliz. Comenta Kittel, sin darse cuenta, pero que han atrapado al creyente y se ha vuelto un hábito por descuido. Comenta Kittel, abro comillas, el punto es la sorpresa, el ser desprevenido en una falta. En este caso se exige una restauración amorosa, no una censura sin amor. Cierro comillas. De eso está hablando acá. Pero ¿qué estaba ocurriendo con los Gálatas? Comenta Juan Crisóstomo, del siglo II. Dice, justificaron sus pasiones con la excusa de reprobar a otros y creyeron que debían actuar así a causa de sus pecados, aunque en realidad pretendían suscitar su ansia de poder. Cierro comillas. En otras palabras, estaban en pecado, pero cuando juzgaban a otros o cuando corregían a otros por una y otra cosa, en realidad era una ansia de poder. Los colocaba en una posición, ¿sí?, para ignorar que ellos estaban en pecado, en la herejía judaizante. Entonces, hermanos, Gálatas 6.1 no puede tomarse para restaurar con mansedumbre al testarudo. El versículo no aplica para el testarudo, para el que peca escandalosamente dentro de la iglesia, porque para eso hay otros versículos que tratan sobre disciplina eclesiástica. Aquí está hablando eso, hermanos, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, sorprendido en una transgresión como un desliz, los espirituales, o sea, los que tienen la mansedumbre, el fruto del espíritu, ellos, ¿qué dice? Restáurenlo, ¿sí? Ellos son los que pueden restaurar a ese hermano que ha caído y no se dio cuenta. No, hermanos, que yo no sabía que eso era pecado. Yo ahora me di cuenta que sí, por todas las consecuencias que me ha traído. Yo no sabía, pero sí, les pido perdón por eso, hermanos. ¿Sí? No se dio cuenta. Entonces, el espiritual
lo podía restaurar. ¿Qué significa restaurar? Colocar cuidadosamente en su lugar el hueso dislocado. Esa persona iba en su caminar con Cristo y de repente ¡pum!, dio un mal paso y se tronchó, dirían acá en Colombia. Se le salió el tobillo incluso. El espiritual, con mansedumbre, le colocaba el tobillo en su lugar. Bueno, ¿quiénes habían caído con los Gálatas? ¿Se acuerdan? Ya hemos visto los irritantes, los envidiosos, los judaizantes, legalistas. Entonces se les daba ese trato porque ellos no sabían de su situación. Aunque Pablo con la carta es bastante vehemente. Entonces, cuando el espiritual restaura, coloca el hueso en su lugar, entonces el miembro que falló sanará. Podrá volver a ser útil para el cuerpo, no va a doler más. Pero la restauración se supone que no debe traer más daño. Hay procesos de restauración que lo que en realidad hacen es más daño. Entonces le va a colocar el tobillo en su lugar, pero fue ya con mucha fuerza y empeoró. Las coyunturas se las lastimó, ya tocó irse a terapia porque no juega más. La mansedumbre nos guarda para cuando se aplica esa restauración se haga de la manera precisa y no nos excedamos, ¿sí? Y tampoco que no le hagamos tan suave que más bien le duele, pero no le hicimos nada. Le hicimos sufrir un buen rato, sobándolo, pero no hicimos nada. Hicimos fue acariciar, tampoco es así. Bueno, ¿cómo podría traer más daño un proceso de restauración? Cuando se da lugar al engreimiento, como estábamos diciendo ahorita. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 6:2? Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Es una tarea no solo del pastor, sino de la iglesia. La iglesia toda, porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, tenemos mansedumbre y por lo tanto tenemos la capacidad de restaurar y no solo el pastor. Bueno, pero el engreimiento es cuando yo, que soy más espiritual, soy mejor que ese hermano, voy y me acerco con ese aire inflado. Hermano, ¿por qué fallaste en eso? Sí, como una oportunidad para sentir que soy mejor, considerándote a ti mismo. Pero siempre hay más daño cuando se alienta el engreimiento. Entonces se debe ayudar al caído con la dulzura, la humilde mentalidad de que todos estamos en la posibilidad de ser tentados y de caer también. No es que mis luchas son otras, esa no, de verdad. Estamos en la carne, hermanos. Y las obras de la carne, si aquí hay 9 componentes del espíritu, obras de la carne son 18. Y cosas semejantes. Entonces, mientras estemos acá, hermano, tenemos riesgo y posibilidades, humanamente hablando, de caer en X situación. Así que nunca vamos a decir, no, es que ese punto no es con mi camisa, yo tengo otras cosas, pero eso no. Hermano, puede ser cierto ahorita, pero el que esté firme, mire que no caiga. Bueno, Pablo está enseñando que el proceso de restauración de un hermano sorprendido en una falta incluye ayudarlo a llevar el peso, porque como se dislocó, la cruz le pesa mucho y no es capaz de seguir caminando bien. Entonces, sobrellevar la carga con mansedumbre es: yo tengo mi cicatriz porque esa cruz pesa. Tengo, en los años del evangelio son cicatrices. Y voy, a pesar de que tengo mi cruz, voy y le ayudo a él con la de él. Eso es sobrellevar las cargas de los otros. Eso es mansedumbre. El que no es manso no le gusta ayudar a nadie. El que no es manso dice, no, es que yo mejor no digo nada, yo guardo silencio, porque después uno me mete en problemas por metido. No, hermano, el manso no piensa así.
Y el manso tampoco va a estar ahí recalcitrante y una y otra vez, es que usted, porque hizo eso, tal. No, el manso sobrelleva la carga de los otros. ¿Y por qué en la iglesia de los Gálatas había tanto problema? Porque no querían sobrellevar la carga de los otros. Eran egoístas. Estaban ocupados. Chaval, ya va a ser chaval. La fiesta judía tal. Ah, mire que esto y que lo otro. La circuncisión. Y un montón de cosas que hasta ya habían pasado, hermano, habían sido abolidas. Bueno, este hermano no podía cargar más la cruz solo, por eso necesitaba ayuda y se cumple el pasaje que dice, mejores son dos que uno. Y ahí está lo importante, ser miembro de una iglesia local, bíblica, sana. Porque una iglesia bíblica hace eso, sobrelleva las cargas de los otros. Los que no tienen iglesia están andando solos. Y cuando un día sean sorprendidos y no me falta, no tienen nadie que los ayude y se pueden quedar en el camino. Si usted tiene una iglesia bíblica y usted ve a su hermano, de pronto el pastor no lo ha visto, pero usted sí lo vio, le toca a usted acercarse en espíritu de mansedumbre y hablarle con mucha humildad, respeto y prudencia al hermano, y no va a decir de una, oye hermano, yo no vi a usted tal cosa. No, dando el beneficio de la duda, diría por ahí. Nos acercamos, contacto. Bueno, dice, sobrellevar las cargas. Esto implica otra cosa. Implica que la vida cristiana tiene cargas. Importante, ¿no? Ahorita en congregaciones se habla que si usted es cristiano no va a tener aflicciones, que si usted es cristiano va a ser feliz, va a tener salud. Dígame cuáles son sus sueños, pídaselo a Dios, Dios se los da. No tiene carro, hermano, venga, pacte aquí. Hermano, ¿quiere esta casa? Dibújela y déjela ahí en su cuarto. Hermano, todo eso es más bien nueva era, pero eso no es cristianismo. Aquí dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. ¿Qué significa? Que todos los hijos de Dios tienen cargas. Y más aún, difícil llevar la propia, nos toca llevar la del otro. Eso es el cristiano, sobrellevar las cargas de los otros. Es un deber eclesial de cada miembro, no solo los pastores. Todos somos responsables de cuidar y confirmar a los hermanos. Qué triste es cuando alguien se va diciendo, no, es que el pastor no me llamaba, el pastor no me visitaba. ¿Y acaso solo el pastor está llamado a eso? O mejor dicho, ni siquiera está llamado a eso. La palabra dice, ¿quién es el que llama? ¿El pastor o el que está enfermo? En Santiago 5. El que está enfermo. Pero no, acá, pues como hay ese concepto grande de sí mismos, entonces no, el pastor tiene que ser el papito. Como un papá ahí, no hermanos, los pastores no son papás. Dios no nos llamó a los pastores a ser padres de la iglesia, sino pastores. O sea, guiar y alimentar, ya. Cuidar las ovejas. Protegerlas de lobos. Entonces, todos estamos llamados a cuidar y a confirmar a los hermanos. No puede ir el pastor, no ha ido, no está entre los deberes de su ministerio. Si él lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace, gloria a Dios. Pero los otros hermanos también. Usted ha visitado a sus hermanos. Usted los visita, conversa con ellos, los conoce sus luchas, sus cargas. No para chismear o entrometerse, sino para apoyar lo que requieran. Ese es su deber. Si usted es cristiano, nos toca andar así. Conocer la lucha del otro. No para sentirnos mejor, sino para decir en qué puedo ayudar. Sigamos adelante, versículo 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esa es la ley del cristiano. Ellos estaban ocupados guardando la ley de los judaizantes y habían desechado la verdadera ley de Cristo. El amor con la iglesia. Esa es la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, sí, pero sea práctico. ¿Qué significa? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Ellos debían aprender a sobrellevar la carga de la ley de Cristo, que es el amor
en vez de la carga de la observancia de la ley mosaica. Pero esto no es tarea fácil, hermano, insisto. Ya tenemos carga nosotros y ahora estamos llamados a añadirle más peso al peso. Eso no es cómodo. Ya tenemos cicatrices, ahora nos va a salir más. A veces estamos medio agotados y cansados, pero el hermano está quizás más agotado y cansado que nosotros. Dice por allá un texto en Hebreos: enderecen las piernas que están torcidas, ¿se acuerdan? Enderezcan las piernas que están torcidas. Entonces, no se trata de llevar nuestra propia cruz, sino de ayudar al débil con la suya. En la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Tampoco es de quitarle la cruz y ahora nosotros llevar dos y él no lleva ninguna. El asistencialismo tampoco es de Dios. O sea, tampoco al extremo. Somos cristianos, no somos socialistas, es otra cosa. Bueno, entonces, ¿quién puede cumplir esta orden sin el fruto del Espíritu? Sin el Espíritu, hermano, eso no es posible, porque dice que Espíritu y mansedumbre. Sin el Espíritu Santo esto no. En el tiempo de Pablo había un movimiento filosófico que se llamaba estoicismo, y ese movimiento enseñaba que cada quien tenía que llevar una vida individual, prácticamente alejados, llevando sus propias cosas cada quien, ¿sí? El cristianismo es todo lo contrario de eso. En el cristianismo se dice: las cargas se llevan en comunidad. La fe cristiana es de iglesia, de comunidad. La fe cristiana jamás es individualista. Eso no existe, eso es una falsa fe. Bueno, mira el versículo 3, 6:3, dice: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Los que no andaban en la verdadera ley cristiana eran los que se creían ser algo sin ser nada. Los términos griegos que usaba Pablo acá es como si dijera: él se cree un número grande, pero es un cero. Bueno, dice versículo 4: cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. O sea, no se puede gloriar de que ayudó al hermano. Le sobrellevé al hermano, lo apoyé y ahora hablo de eso, todo lo que le hice, lo que hice por él. O sea, cuán bueno fui, cuán buen cristiano soy. No, hermano, porque el motivo de gloria no es respecto de otro. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice más adelante? Cada uno llevará su propia carga en ese sentido. O sea, no me puedo gloriar de que sobrellevo las cargas de los otros, porque es que ese es el llamado. O sea, ¿cómo vamos a felicitar a alguien que hace lo que se supone que debe hacer? Es que yo soy un buen hijo, yo soy un buen padre. Bueno, pues es que le toca, porque es cristiano. No hay cristianos malos hijos o cristianos malos padres. Debemos propender a hacer como dice la palabra, hermano. Bueno, sobrellevar las cargas de los hermanos supone otra cosa. Implica que todos tenemos cargas, pero implica también que requerimos amor. Yo no voy a ayudar a alguien incomodándome a mí mismo si yo no lo amo. Cuando yo no amo, pues ¿para qué me voy a esforzar por algo o por alguien más? Qué pereza, qué fastidio, qué incomodidad. No, el amor nos va a llevar a actuar con un sincero afecto, sin colocarnos por encima de ellos, sin descubrir las faltas. La persona empieza a confiar en nosotros, nos cuenta su situación, qué está pasando, porque fuimos nosotros los que lo sorprendimos. Entonces se dio la oportunidad de conversar, de compartir con la persona y romper la lealtad o la confidencialidad y empezar a divulgar eso, hermano, grave.
No se puede hacer eso. Y no solamente el pastor, esos pastores estamos llamados a tener ese silencio ético. Todos. Bueno. Entonces, con las iglesias de los Gálatas, ellos estaban cayendo en legalismos, tenían un alto concepto de sí mismos, y todo era porque la raíz del problema habían olvidado la mansedumbre que viene del Espíritu. La mansedumbre que viene del Espíritu. ¿Sí? Para terminar, miremos versículo 4 y 5 nuevamente. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Versículo 5, cada uno llevará su propia carga. Versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Alguno podría decir, bueno, ¿por qué llegó hasta el 6 y el 6 como que habla otra cosa? No, hermano, lo hice adrede para que vean cómo se conecta todo impresionantemente. Con el versículo 4 implica que debemos autoexaminarnos al momento de corregir a un hermano. Su merced se da cuenta de una situación particular, un desliz, un pecado X, una transgresión, una falta, así como le dice Pablo. Antes de acercarse, usted tiene prácticamente el deber de conciencia de acercarse porque fue usted que vio. Pero antes de hacerlo, espérese y medite. ¿Qué obra lo ha caracterizado recientemente a usted mismo? ¿Qué lo está motivando para ir a confrontar al hermano? ¿Será que hay una ínfula ahí de crecimiento? Y si la hay, desinfla un poquito. Y cuando ya se desinfla y se acerque, ¿sí? Para cuando confronte lo haga bien. ¿Cómo esperaría que le abracen a usted si usted fuera y hubiese caído? ¿Sí? Piensen en esas cosas. Cuando ya está usted tranquilo de que no lo va a hacer por orgullo o algo por el estilo, acérquese, porque te toca así acercarse, hermano. Hágalo. Eso es ser cristiano. Y ofrézcale su ayuda al hermano. Sobrelleve. Quién sabe si Dios lo está usando a usted para consolarlo. ¿Cierto? Entonces, hermanos, otra cosa, nunca olvidemos que brindar una palabra de exhortación o una palabra de consejo no nos pone por encima de nadie. Bueno, y cada quien seremos responsables ante el tribunal de Cristo. De hecho, una parte de esta mansedumbre es precisamente hacer partícipe de toda cosa buena que nos enseña. Porque si vamos a mirar dos formas prácticas que Pablo muestra de la mansedumbre es, primero, cuando sorprendo a un hermano, mi actitud, y segundo, mi reconocimiento con el que me enseña. Ahí está la mansedumbre. Usted puede creer que hay creyentes que dicen, no, es que trabaje en otra cosa, o sea, todo es trabajo. Una vez escuché a alguien decir así, eso es falta de mansedumbre. La mansedumbre no solamente no nos infla a nosotros, sino también nos permite valorar a lo que hacen los demás. A la iglesia de los Gálatas, los pastores estaban siendo menospreciados. Y una prueba de eso es, estaban concentrados, estaban, absortos, sorprendidos, deslumbrados con los judaizantes, y a los pastores ya no les pagaron más, ya no les ponían cuidado. Impresionante. No, hermano. Esto no está desconectado del contexto. El Espíritu Santo que da la mansedumbre para tratar al hermano caído es el mismo que nos capacita para reconocer a los líderes de la iglesia. Bueno, entonces, hermanos, dense cuenta, todas estas cosas solo se pueden cumplir en el seno de una iglesia. En el seno de una iglesia. Y otra cosa, no solamente venir cada 8 días. Porque qué difícil es permanecer estables en una iglesia local lidiando con las fallas de los hermanos. A veces las mismas y una y otra vez. Y dice Pedro, Señor, pero ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y dice el Señor, 70 veces 7. Entonces cuando pasen las 70 veces 7, en un día, 70 veces 7 más 1, en un día, ese día podemos irnos de la iglesia por una ofensa.
Entonces, de verdad que hay creyentes que son más difíciles que otros. Pero si Jesús llevó nuestras cargas cuando éramos enemigos de Él, ¿quién puede eximirse de sobrellevar las cargas de sus hermanos? ¿Quién? Nadie. El Señor Jesús, es más, el Señor, Isaías 8:6 dice, Él es las aguas de Siloé que corren mansamente. Él es el Rey manso y humilde de corazón. Mateo 21:5. Él, quien es la mansedumbre perfecta, nos capacite, nos enseñe a ser una iglesia también mansa como lo es nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesús, queremos ser como tú. Te presentamos nuestro discernimiento para que en algún momento que nos des la providencia de sorprender a alguien de nuestros hermanos en alguna falta, pueda yo, Señor, en el amor de Cristo, acercarme para restaurarme, ofrecerle mi ayuda para sobrellevar la carga. Te ruego que nos guardes de todo tipo de orgullo, de todo tipo de envanecimiento o de envidia o celos. Permite que podamos seguir tu mismo espíritu, quien eres el manso y humilde corazón. Así queremos ser como tu Señor, como tú, y eso solamente lo podremos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, inunda el corazón de nuestros miembros con la mansedumbre que viene de ti. Esa es la llenura que queremos. Esa es la llenura del Espíritu que anhelamos. Queremos vivir en nuestro día a día con el deseado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Noel Ángel. Muy puntual el sermón para esta mañana. Un sermón que nos habla de la obra de Cristo en la restauración de los santos. Una vida de mansedumbre. No es solamente actos de mansedumbre, sino una vida de mansedumbre. Bueno, a todos los hermanos que nos han sintonizado por los medios virtuales, les damos una despedida en el nombre de nuestro Señor. Que la gracia y la paz sean con ustedes. Que a todos los hermanos que están enfermitos, y muy especialmente un saludo a nuestra hermana Cruz, que no puede asistir y debe ceñirse a esta transmisión. El Señor le bendiga y le restaure prontamente. A otros hermanos que se encuentran enfermos y no pueden asistir, el Señor le bendiga. Pero aquellos que se resisten, que aún no han tenido esa mansedumbre, esa humildad para someterse al mandamiento de Cristo, el Señor les llene de su espíritu y produzca fruto en ustedes y prontamente se reúnan en la iglesia. El Señor les bendiga, les guarde y haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. La próxima transmisión, próximo domingo a las 9:15 de la mañana, continuando con el tema sobre la panorámica del Nuevo Testamento, y a las 10:20 de la mañana el culto al Señor. Hasta pronto, mis hermanos, les amamos en el Señor.